Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de volver a contar con Andrea Chamorro, analista de Descifrando Guerra de África y de Oriente Medio. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos dos personas más que también colaboran. Soraya Aibar, periodista y politóloga y directora de Africa Mundi. ¿Qué tal estás, Soraya? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Y bueno, también tenemos el placer de contar con Alejandro Torrecilla, que trabaja para la FAO y es colaborador de Africa Mundi. ¿Qué tal estás, Alejandro? Muy bien, Alberto, muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre Mali. Y un poco para la gente que nos vea, ponerla en contexto, quién gobierna Mali, en qué contexto político se encuentra el país. Si quieres empezar tú, Andrea. Pues ahora mismo el país se encuentra en un momento muy complicado a nivel político, ya que se ha dado ya un calendario electoral que desembocaría en unas elecciones para elegir un nuevo gobierno en 2024, aunque ya el calendario va con retraso, y el primer paso ha sido la aprobación de una nueva constitución, la cual ya hay que analizar detenidamente, ya que trae importantes cambios. Esto se da en un contexto en el que se está dando una transición tras dos golpes de Estado, en los cuales el coronel Assimi Goïta ha tenido un papel de enorme relevancia, tanto en el primero como en el segundo, ya que en el primero se destituyó al presidente Ibrahim Boubacar Keïta y posteriormente al gobierno de transición, al primer ministro y al presidente. Ambos ahora mismo se da una junta militar en la que estos tienen el control absoluto y esto le ha valido una importante condena internacional tanto en el continente como fuera de él, en el que se llegó a que la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, la CEDEAO, impusiese unas sanciones muy duras que eran prácticamente un embargo en la que se cortaba como los suministros del país excepto la ayuda humanitaria. Esto fue una gran presión, hubo muchas negociaciones entre la CEDEAO y Mali, que en ese momento también estaba teniendo un giro muy importante en su política exterior, que ya hemos visto muchas veces de dejar de un lado a Francia y volverse hacia Rusia, pero se llevó a cabo este calendario de elecciones, este calendario de transición que ha comenzado ahora. Ya en los resultados podemos comentarlos y de cómo se ha llevado a cabo este referéndum. Alejandro, cuéntame también un poco cómo ves también un poco el contexto del país y también un poco la región de Kidal que están presentes los rebeldes y también el yihadismo. Sí, pues en este proceso de transición, sin duda la región de Kidal ha tenido un papel muy importante porque a raíz de los acuerdos de paz que se firmaron en Argel en 2015, se han llevado a cabo, se han realizado ciertos compromisos que ahora están teniendo su impacto en la hoja de transición que marcaba el coronel Goita. Y el yihadismo ha tenido un gran auge en la región noreste del país, en Menaca concretamente. Es muy importante analizar cómo el contexto económico está afectando al avance de los grupos yihadistas en Mali, ya que la gran situación de vulnerabilidad de una importante parte de la población está haciendo que caigan en las redes del yihadismo ante la falta de trabajo, ante la falta de recursos, y encuentran en estos grupos armados una forma de sostenerse y de sostener a sus familias. Y hay cierto enquistamiento de la situación, sobre todo ahora que luego, si queréis, podemos comentar un poco la retirada de la misión de Naciones Unidas, de MINUSMA, que estaba controlando un poco y protegiendo toda la región del norte del país. Sí que genera cierto clima de inseguridad. Habrá que ver qué impacto tiene esta nueva constitución que se aprueba ahora en Mali y cómo va a avanzar el conflicto en los próximos meses y si se cumple esa ruta que nos comentaba la compañera Andrea. Soraya, ¿a ti también qué opinas de todo el contexto que se produce en el país? Yo quería añadir dos pequeñas cosas a lo que han dicho los compañeros. En primer lugar, ese malestar, ¿no?, que hay en la zona de Kidal.
se ha representado también la votación del referéndum, ¿no? La propia región no ha celebrado esa votación en referéndum, ya que los movimientos políticos de la zona y los movimientos militares locales han rechazado en cierta parte el contenido del proyecto constitucional que en opinión de estos grupos sigue definiendo a Mali como un estado centralizado que no atiende a esas peticiones de descentralización como solución al problema regional, ¿no? Y luego, por otra parte, también, siguiendo con esta retirada que comentaba Alejandro, ¿no? Del Plan de Naciones Unidas, también creo que es importante destacar que Mali en los últimos años, bueno, último año, por no decir años, está inmersa en un cambio geoestratégico espectacular. La salida, ¿no? de la influencia de Francia y la llegada de esas tropas de los paramilitares de Wagner, bueno, pues es un cambio de paradigma que no solo alenta al resto de la región y al propio Mali, sino que además, bueno, podría enzarzar conflictos a nivel regional y local dentro del propio país entre otros grupos militares con los propios mercenarios del grupo Wagner. Ujú. Entonces, qué complicada convivencia entre el yihadismo, el grupo Wagner, a raíz también de lo que ha pasado en Rusia recientemente, y luego además la junta militar que gobierna el país, ¿no, Andrea? Es una mezcla, a menudo cóctel de personas y de... Sí, es que el yihadismo es que tiene muchísimas, no sé cómo decirlo, con muchísimos prismas, muchísimas caras donde mirar lo que se retroalimentan entre ellos, porque es que no son solo que exista un grupo yihadista allá, son cuestiones sociales, económicas, cuestiones étnicas en las que, por ejemplo, a la etnia fulani se le acusa mucho de pertenecer a estos grupos yihadistas, lo que lleva a una mayor exclusión, incluso a violencia interétnica, que claro, luego los fulani buscando protección se enrolan todavía más en los grupos yihadistas y esto empieza a ser un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Como muchas veces se ha llevado en las operaciones antiterroristas, a lo primero que se recurre es a la opción militar, a la mano dura. Aunque esto ya ha demostrado que no tiene una efectividad, sobre todo por lo grande que es Mali y lo porosas que son las fronteras, y que además los grupos yihadistas tienen la ventaja de que están en su propio terreno, son su propia gente, su propia zona, y eso, con eso no cuentan las potencias extranjeras, y eso les ha sido más de un dolor de cabeza para las misiones antiterroristas en el país. Luego, como decíamos, la Wagner, ¿hasta qué punto está siendo eficaz? No lo tengo claro. Ya Human Rights Watch ha denunciado numerosos asesinatos de civiles en los que estaban implicados militares extranjeros. Y también, como decías, a pesar de todo lo que ha ocurrido en Rusia, rápidamente salieron diciendo que Wagner no se iba a ir ni de Mali ni de República Centroafricana. O sea, el plan de proyección de Rusia hacia África continúa a pesar de todo lo que ha ocurrido. Alejandro Soraya, me es indiferente cualquiera de los dos. ¿También veis el peso de Wagner muy dentro en el país o creéis que todavía es muy efímero? Yo, Es, Alejandro, adelante, dale. Gracias. Yo sí considero es importante la presencia de Wagner. Sobre todo ha determinado mucho esta decisión de la retirada de MINUSMA. Tenemos que tener en cuenta que con la retirada de la misión de Naciones Unidas, ahora el grupo de mercenarios Wagner es el grupo militar o paramilitar con casi mayor presencia en Mali. Queda todavía una misión de entrenamiento de la Unión Europea que está con una el EUTM, con una fuerte presencia de militares españoles, pero Wagner sin duda es un actor muy importante ahora mismo en Mali por ese cambio geopolítico que comentábamos y ese movimiento que está haciendo la Junta Militar de Goita hacia Rusia. Tenemos que tener en cuenta cuándo llega Wagner a Mali. Se instaura en el país en el año 2021 tras llegar a un acuerdo con la Junta Militar, y esto coincide con la retirada de las tropas francesas después de ese gran fracaso en la Operación Burkane. Lo que ha venido a hacer Wagner es prácticamente sustituir a Francia en Mali, bajo mi punto de vista, por lo menos desde esa dimensión militar, el Sí. poder que está obteniendo Rusia
ahora mismo y la incidencia sobre el gobierno de Mali es muy importante y también hay que mirarlo muy de cerca de cara a la futura transición. Sí, perdón, y tanto que ha sustituido a Francia, recordemos cuando Francia se estaba retirando, luego iban los rusos a ocupar las mismas Sí, bases que tenían ocupados los franceses. Y es que lo que decimos, o sea, Wagner no es que vaya a ser una solución milagrosa contra el yihadismo, porque ya decimos es un problema muy grande, pero verse como la punta del iceberg, o sea, el proceso culminante a algo que tiene mucho fondo de apoyo militar, o sea, ¿cómo se dice?, de armamento, también apoyo político, económico. Eso, o sea, como que la Wagner, por así decirlo, es como una cosa muy pequeña de un iceberg muy grande que hay detrás. Sí, yo añadí, o sea, estoy de acuerdo con lo que comentan ambos compañeros, pero sí que considero que a pesar de la intensificación de Wagner, dos cosas. Primero, esa intensificación no ha sido tan esperada durante estos últimos meses por un motivo evidente, ¿no? Que es la guerra de Ucrania y que muchas de las tropas de los mercenarios privados de Wagner batallaron en las filas de Ucrania y por lo tanto, por lo menos, o así dicen los informes, muchos de los que estaban operando en Mali, en República Centroafricana, se fueron durante un tiempo allí y ahora parece ser que están volviendo, pero aún así también se considera que está habiendo un cambio, ¿no? En la plantilla, por así decirlo, de los Wagner, que no está por confirmar todavía. Pero por otro lado, sí que creo que puede ser un arma de doble filo. O sea, me explico. Creo que los Wagner también son una fuente de desestabilización que ahora mismo a Mali, con una junta militar al poder, no creo que sea para nada beneficioso, ¿no? Se está viendo ya no solo en lo militar, ¿no? Hablando propio en la seguridad militar, sino también en las incesantes campañas de desinformación, ya sea a través de redes sociales, a través de los bulos, que bueno, que sí que es verdad que crean una propaganda, o por lo menos es el discurso que intenta abanderar Wagner, de propagandístico prorruso, que evidentemente, bueno, busca tapar esos agujeros que ha dejado Francia y busca aliviar a una sociedad civil, bueno, pues enfadada o por lo menos disgustada con lo que Francia prometió en un primer lugar. Ujú. Claro, con todo este contexto se aprueba una nueva constitución. Claro, ¿cómo llevarlo a cabo que sea un proceso que acabe bien o que finalice bien con todo este contexto que vive el país? Me da igual, quien quiera responder de los tres. Sí, pues como comentaban los compañeros, el referéndum ya en sí fue problemático porque en muchas zonas no se celebró, bien por rechazo de las autoridades o por la presencia de grupos yihadistas que los votantes tenían que irse a a otros lugares a votar. También la participación fue muy baja, según tengo entendido, los últimos datos hablan de un 40%, pero sin embargo fue aprobada por un 97% de los electores eligiendo el sí. Sin embargo, tiene cambios muy importantes esta constitución y que si lo miras con detalle son cuestiones que tienen bastante truco. O sea, son cambios algunas veces sutiles, pero de gran importancia, como por ejemplo que antes el gobierno respondía ante la asamblea, ahora lo hace ante el presidente. El presidente ahora es el que nombra a los primeros ministros y es el que los destituye. Se ha vuelto un sistema de semipresidencialista, entendiéndolo así como el modelo que más se acerca a uno presidencialista en el que tiene muchísimo poder. Eso sí, solo puede presentarse a un solo mandato. Pero en caso de emergencia nacional, esto podría prorrogarse. O sea, ahí hay un truco importante. ¿Qué sí. opináis, Alejandro? Por, sí, comentando el tema de la participación del referéndum, es verdad que para nuestros estándares occidentales es una participación muy baja que no nos daría a entender una legitimidad del referéndum. Sí que es verdad que si miramos los datos de participación electoral en Mali, históricamente han estado sobre ese dato. Otra cosa es lo que nos podamos llegar a fiar de la autoridad electoral de la Junta Militar, pero sí que es verdad que en presidenciales ha estado en torno a un 40%, en legislativas un poco menos. Ahora bien, las misiones de observación electoral europeas han dicho que la participación podía ser incluso menor, del 29%. También es cuestionable qué legitimidad tiene un referéndum que se realiza en un contexto de falta total de unidad territorial y donde en ciertas regiones ha sido directamente imposible la celebración del mismo.
se han reportado secuestros de presidentes de mesa, robo de urnas, un montón de vicisitudes que al final siembran cuanto menos dudas de cómo se ha realizado este procedimiento. Y sí que es muy importante lo que comentaba Andrea, esa transición que se ha hecho desde el semipresidencialismo, esta herencia un poco francesa que encontramos en muchos países de África, hacia un presidencialismo. El poder del futuro hipotético presidente de Mali va a ser muy grande, va a ser quien tenga la dirección absoluta de la política nacional, porque ahora el gobierno queda relegado a ser un mero ejecutor de las órdenes presidenciales. Comentaba muy bien Andrea esa falta de responsabilidad ante el Parlamento. Es que no solo el presidente no va a ser responsable ante el Parlamento, el primer ministro y todos los ministros que conforman el gobierno tampoco serán responsables. Y el presidente adquiere una gran capacidad de disolución de la Asamblea Nacional. También adquiere iniciativa legislativa, que antes la tenía el gobierno. Por lo tanto, podemos predecir que la influencia en la política parlamentaria del presidente va a ser máxima. También va a tener un montón de discrecionalidad a la hora de realizar nombramientos. Va a poder elegir al presidente del Tribunal Constitucional, que en ocasiones anteriores había impedido que se realizasen reformas de la Constitución de Mali de forma fraudulenta. También va a poder nombrar muchísimos cargos en la administración civil, en la administración militar y se pone en riesgo la futura separación de poderes del país. El presidente, con esta nueva constitución, se convierte en garante de la independencia del Poder Judicial y a partir de ahora presidirá lo que aquí sería el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno del Poder Judicial. Por lo tanto, separación de poderes muy diluida y control y balance de poderes también muy diluido. El futuro presidente de Mali va a tener un enorme poder y esa limitación de mandatos que se ha incluido, ya sabemos lo que ocurre muchas veces con estas limitaciones de mandatos. Hace poco vimos esta victoria democrática en Senegal con el rechazo del presidente a presentarse a un tercer y ilegítimo mandato, pero es verdad que son cuestiones que en países tan frágiles nunca damos por hecho. Ujú. Yo no puedo estar, o sea, yo creo que el cambio fundamental de esta nueva constitución es todo lo que habéis comentado y añadiría dos cosas a nivel social, ¿no? En primer lugar, el fin del idioma del francés como lengua oficial de Mali es un paso más allá, ¿no? De ese rechazo, esa degradación del francés, de ese pasado colonial y a partir de ahora su principal lengua vehicular pasa a ser idioma de trabajo en un país donde se hablan casi más de 70 lenguas. A partir de ahora se reconocerán 13 idiomas oficiales, entre los que va a destacar el bambara, que es bueno, la lengua materna de casi la mitad de la población. Y luego otro tema social que creo que es fundamental de destacar es el tema de la religión. Estamos hablando de un país con una amplia mayoría musulmana, que creo que es superior al 90%, y en esta nueva reforma constitucional se ha incluido la inclusión del laicismo en el texto constitucional, ¿no? Estábamos viendo durante los últimos meses enormes protestas por parte de asociaciones religiosas islámicas contra la laicidad del Estado, denunciándolo como un legado de ese colonialismo francés. Y ahora estamos viendo cómo la propia reforma incluye el reconocimiento de lo laico. Bueno, creo que también son dos apuntes a nivel social a destacar y sobre todo también el cambio legislativo fundamental es lo que ha comentado tanto Andrea como Alejandro, o sea, sin lugar a dudas. Con estos cambios que van a hacer, parece que el país se avecina hacia una hecatombe. No sé si opináis lo mismo, queréis profundizar más sobre lo que habéis comentado de la Constitución, pero claramente no va bien encaminado. Si me permitís completar, hay otro cambio muy importante en esta Constitución que incluye un capítulo dedicado al poder militar. Ujú. Esto es algo clave, es decir, se viene una transición de un poder militar a un poder civil y los militares de Goita, digamos que han hecho los deberes y se han asegurado muy bien cuál va a ser su papel en el futuro político de Mali. No se restringen a las típicas funciones que tendrían unas fuerzas armadas de defensa de la soberanía y defensa de la población.
Ahora, bueno, en el futuro, el poder militar de Mali va a ser encargado de la correcta aplicación de las leyes. O sea, el ejército se va a encargar de controlar la aplicación de las leyes. No solo eso, sino que también adquiere un rol como partícipe del desarrollo económico, cultural y social del país y la protección del medio ambiente. Claro, esto al final estamos ante una cierta constitucionalización de los golpes de Estado, porque los militares están recibiendo cierto respaldo legal para que si en el futuro no están de acuerdo con la manera en la que el gobierno está llevando a cabo el desarrollo del país, tienen cierto respaldo para volver a retomar el poder. Esto es algo que se viene viendo desde el final de la Guerra Fría. Los golpes militares ya no tienen vocación de permanencia. Los golpes militares ahora tienen una vocación transicional, que llega antes o llega después, pero no están destinados a mantener el poder, sino a dar lugar a un nuevo gobierno civil. Y siempre en estos pactos transicionales los militares intentan preservar su posición y asegurar que puedan volver a retomar el poder en caso de que las circunstancias no sean acordes con lo que ellos esperaban. Y esto lo encontramos en el nuevo proyecto constitucional de Mali, donde también encontramos que se blinda la amnistía decretada después de los golpes de Estado de 2020 y 2021. Ambos golpes de Estado fueron llevados a cabo por el coronel Goita y esta amnistía, este pacto del olvido, al final viene a decir que no se van a poder investigar ni procesar todas las violaciones de derechos humanos que la Junta Militar y el gobierno militar de Mali ha estado llevando a cabo durante estos años, que sin duda han sido muchos de acuerdo a las organizaciones de derechos humanos. Sí, totalmente. Lo que dices es muy importante y es que al principio había muchas dudas de si Assimi Goïta se presentaría a las elecciones y es como, es que tampoco es que lo necesite. O sea, con todos los poderes que le brinda la nueva constitución y además es que ya el segundo golpe de Estado tuvo un componente bastante importante de luchas de poder por los asientos dentro del gobierno de transición que se dio en una parte importante por ese motivo, que los militares veían que les estaban restando poder, pues golpe de Estado, quitamos estos ministros y ya asumimos todo el control prácticamente, como pasó también más o menos en Sudán. O sea, yo creo que esa nueva constitución siembra dudas realmente sobre esa efectividad de una hipotética transición, ¿no? O sea, al final lo que viene a decir es que los militares van a adquirir mucho más poder en este nuevo texto legal y van a tener ese respaldo constitucional que les va a otorgar hacer a diestro y siniestro, ¿no? Lo que les plazca, con una gran fragilidad política para de verdad conformar un futuro gobierno civil.